Mis padres me escribieron: por favor no vengas, habrá gente importante. No dije nada. Entonces mi abuela llamó en pánico. Escucha mi nueva historia. ¿Alguna vez has leído un mensaje de tus propios padres y has pensado que quizás lo estabas interpretando mal? Que quizás tus ojos fallaban, que el móvil había hecho algo raro, que el corrector automático había cometido alguna maldad y lo que en realidad querían decir era: ven, te hemos guardado un sitio. Porque eso fue exactamente lo que hice yo. Lo leí 4 veces seguidas sentada en mi escritorio, en el Centro de Salud Comunitario del Valle de Shenandoah en Stanton, Virginia, a las 4:17 de la tarde de un miércoles, rodeada de papeles de subvenciones y un vaso de poliestireno con ramen frío que llevaba 3 horas a punto de comerme. Me llamo Megan. Megan Connelly. Tenía 29 años y mis 2 padres me acababan de decir por mensaje de grupo, que ya de por sí es una forma especial de humillación, que no fuera a su cena de esa noche. La cena que empezaba en 4 horas. El mensaje era de mi madre, Diane, y decía: todavía lo tengo guardado, puedo citarlo palabra por palabra. Maggie, papá y yo creemos que es mejor que te quedes en casa esta vez. Vendrá gente importante y queremos que todo salga impecable. Espero que lo entiendas. Seguido de un emoji sonriente. Ese emoji me va a perseguir hasta los 90 años. Debería explicar algo. Mis padres organizan estas cenas en su casa de Charlottesville unas 3 o 4 veces al año. Grandes. 25, 30 personas. Mi madre las planifica como operaciones militares. Los anillos de las servilletas, el plano de los asientos, la lista de reproducción que siempre acaba siendo Michael Bublé aunque nadie lo haya pedido jamás. Trabaja en el sector inmobiliario, es agente en Blurry Realty Group, y estas cenas son básicamente eventos de networking disfrazados de vida social. Mi padre, Kate, tiene una aseguradora, Connelly & Associates. Así que entre los dos, la lista de invitados siempre es una mezcla de clientes, prospectos y gente a la que quieren impresionar. Y al parecer yo no formaba parte de esa impresión. Que quede claro algo. No estaba en mi escritorio a las 4 de la tarde de un miércoles porque no tuviera a dónde ir. Bueno, también era eso, pero esa no era la cuestión. Estaba allí porque 6 personas de mi equipo estaban a punto de perder su trabajo. Nuestro programa pediátrico tenía 90 días de vida. Llevaba las últimas 11 semanas escribiendo y reescribiendo una solicitud de subvención federal de 147 páginas, con 3 rondas de revisiones, una de las cuales hice a las 2 de la madrugada comiendo cereales secos directamente de la caja como un mapache con traje de oficina. Mi apartamento era un piso de un dormitorio encima de Donaldson's Vacuum Reaper, en Beverly Street. $840 al mes, recientemente subidos a 870. Anuncio que mi casero hizo mediante un post-it pegado en la puerta. Un post-it. El hombre no pudo ni molestarse en usar un folio entero. Conducía un Kia del 2016 con una pequeña fuga de aceite que llevaba diciéndome que arreglaría en la próxima nómina, frase que venía repitiendo desde hacía 14 meses. Tenía $67.200 en préstamos estudiantiles de la Universidad James Madison, donde estudié salud pública, carrera que mi madre describió en una ocasión a una vecina como algo parecido al voluntariado, pero con papeleo. Así es como ella resume mi trayectoria profesional. Mientras tanto, mi hermano mayor, Todd Connelly, 33 años, director de cuentas en la aseguradora de papá. Todd no solo estaba invitado a esa cena, sino que probablemente ya estaba planchando su americana, preparándose para estrechar manos, listo para que nuestro padre lo presentara con su título completo como si lo estuvieran nominando para un cargo en el gabinete. He escuchado esa presentación tantas veces que me la sé de memoria. Seguramente también durmiendo. Mis padres le dieron a Todd $45.000 el año pasado como entrada para una casa en Crozet. 45.000. Me enteré en Acción de Gracias cuando su mujer, Kelsey, mencionó la nueva isla de su cocina y mi madre dijo algo sobre querer asegurarse de que empezaran bien. Yo estaba sentada justo allí, con mis 67.000 de deuda, comiendo relleno de pavo. Nadie me miró. Así que aquel miércoles, cuando llegó ese mensaje, puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio y me quedé mirando la pared. Había una mancha de humedad en el techo, encima de mi ordenador,
que tenía más o menos la forma de Florida. Llevaba 2 años mirando esa mancha. Nunca se parecía a nada más. Siempre Florida. No lloré. Todavía no. Eso llegó después. La cuestión de ser el hijo invisible en una familia es que no ocurre de golpe. Nadie se sienta contigo a decirte, hemos decidido querer más a tu hermano. Son 1000 pequeños momentos acumulados a lo largo de 29 años, y para cuando reconoces el patrón ya has construido toda tu personalidad alrededor de él. Yo era la hija fácil. La tranquila. Megan saca buenas notas. Megan no da problemas. Megan sabe entretenerse sola. ¿Sabes lo que eso significa en una familia como la mía? Que Megan no necesita nada. Que Megan está bien. Que nos centremos en Todd, porque Todd necesita un tutor, Todd necesita equipamiento nuevo de Lecrouse, Todd necesita un coche para la universidad, Todd necesita un préstamo para ese viaje a Cancún que simplemente tiene que hacer con sus compañeros de fraternidad porque, cito a mi madre, el networking empieza pronto. Networking. El hombre fue a Cancún y volvió con quemaduras solares y un tatuaje de una piña en el tobillo. Extraordinario networking. Yo recibí una calculadora graficadora de segunda mano al terminar el instituto. Que conste que no llevo la cuenta. Excepto que evidentemente sí la llevo, porque aquí estoy contándoos esto, así que claramente mantengo un registro mental muy detallado que jamás voy a eliminar. Y voy a usar su nombre real, Todd. Porque en este punto ya no merece uno inventado. El patrón fue empeorando después de la universidad. Todd volvió a Charlottesville, entró a trabajar en la empresa de papá, se casó con Kelsey, compró la casa con los 45.000 de mis padres. Yo me mudé a Stanton, 45 minutos al oeste, que en la mente de mi madre podría ser otro planeta. Conseguí trabajo en el centro de salud y empecé a ir reduciendo mis préstamos. $387 al mes de cuota mínima, que básicamente cubre los intereses y una sugerencia muy leve de que el principal podría disminuir algún día, quizás, si tengo suerte y además resulto ser inmortal. Mi madre visitó mi apartamento una vez. Entró, miró alrededor y dijo que era acogedor. Luego pasó 20 minutos preguntando si la tienda de aspiradoras de abajo era segura. Es una reparación de aspiradoras, mamá. Lo más peligroso que hay ahí dentro es un Dyson con la correa floja. Nunca volvió. Mientras tanto, publicaba fotos de la casa de Todd y Kelsey en Facebook con textos sobre lo orgullosa que estaba de su chico y su precioso hogar. $45.000 de orgullo, al parecer. Pensé en escribir algún comentario honesto, pero no lo hice porque me educaron para ser educada y además porque mi madre me habría bloqueado y entonces no tendría nada con lo que perder el tiempo a medianoche. Pero aquí está lo que de verdad importa. En la clínica, las cosas se estaban desmoronando. Nuestro programa pediátrico atendía a unos 300 niños al año. Revisiones dentales, evaluaciones del desarrollo, asesoramiento nutricional. El tipo de cosas que no suenan glamurosas pero evitan que los niños caigan por las grietas del sistema. Y la financiación federal que pagaba 6 de nuestros puestos de trabajo estaba a punto de expirar. 90 días. Si no conseguíamos nuevo dinero, esas 6 personas, 3 enfermeras, una dentista pediátrica que venía desde Harrisonburg, una trabajadora social y nuestra coordinadora de admisiones, se quedarían sin trabajo. El programa cerraría. Mi jefa, Renata Ostrovsky, me llamó a su despacho en enero y me habló de una subvención de la HRSA, expansión de atención pediátrica en zonas rurales, $2.300.000 a lo largo de 4 años. Quería que yo escribiera la solicitud. Recuerdo que la miré parpadeando. Dijo que era la mejor escritora del equipo y que conocía el programa de arriba abajo. La fecha límite era el 11 de abril. 11 semanas de mi vida. 11 semanas de tablas de datos, evaluaciones de necesidades comunitarias, narrativas presupuestarias, cartas de apoyo de pediatras locales, revisión tras revisión. Renata corregía cada borrador. Hicimos 3 reescrituras completas. Me perdí la cena de cumpleaños de una amiga. Me salté 2 cambios de aceite, lo cual en el caso del Kia es básicamente una sentencia de muerte. Comí más ramen en vaso de poliestireno del que ningún ser humano debería consumir en un año natural. Y durante todo ese tiempo,
Durante las 11 semanas enteras, no le dije nada a mis padres. No porque lo ocultara, sino porque ellos nunca preguntaron qué estaba haciendo. Ni una sola vez. Mi madre llamó 2 veces en ese periodo, una para recordarme el cumpleaños de Todd, y otra para preguntarme si todavía tenía la receta del pan de maíz de la abuela Vivien, que la necesitaba para una cena. Una cena. Dejo que esa ironía repose. Ese mensaje del miércoles por la tarde, gente importante, todo impecable, no fue una sorpresa. Eso es lo peor. No fue ni siquiera la primera vez. Solo fue la primera vez que lo pusieron por escrito. La cuestión es que aquel miércoles ya era el día más importante de mi vida profesional antes de que mis padres lo estropearan. A las 2:15 de la tarde, 2 horas antes del mensaje, Renata entró en mi despacho sujetando el teléfono con las 2 manos como si fuera un pájaro recién caído del nido. Tenía una expresión que yo no le había visto nunca. Renata Ostrovsky es una mujer que en una sola tarde gestionó una avería en las tuberías, una pelea en la sala de espera y una inspección estatal sorpresa sin ni siquiera destucarse la blusa. Así que cuando Renata parece desestabilizada, el suelo se mueve. Me dijo que nos lo habían concedido. La subvención de la HRSA. $2.300.000. 4 años. Financiación completa. No recuerdo haberme levantado. Recuerdo que la silla rodó hacia atrás y golpeó el archivador. Recuerdo que Renata me agarró por los hombros. Recuerdo el sonido que hice yo, que era algo entre una carcajada y un hipo y desde luego no tenía ninguna dignidad. El ramen, todavía en el vaso de poliestireno, todavía frío, se cayó del escritorio y se derramó por el suelo. Juro que ese vaso se había convertido en un elemento permanente de mi despacho. $2.300.000. Por 147 páginas que escribí a medianoche en un apartamento encima de una tienda de aspiradoras mientras comía cereales secos como un mapache. Esto no tiene que ver con la historia, pero la cafetera de la clínica, una de esas industriales de quizás el año 2004, hace un sonido como de gato pisado cada vez que prepara café. Eligió ese momento exacto para ponerse en marcha, justo en medio de mi noticia que cambiaba la vida. Como si hasta los electrodomésticos de ese edificio fueran incapaces de dejarme tener un momento limpio. Renata me contó que la noticia ya había salido. La HRSA había emitido un comunicado de prensa. El Stanton Daily News Leader lo había recogido. Y aquí es donde tuve que volver a sentarme. La cadena local de CBS, desde Harrisonburg, había emitido un reportaje. Un reportaje de televisión sobre la subvención, sobre la clínica, sobre mí. Usaron mi nombre en televisión. La presentadora, una mujer de cabello muy estructurado cuyo nombre no recuerdo, me llamó heroína local. Heroína local. Megan Connelly. Nadie me había llamado eso en mi vida. Mi madre en alguna ocasión me llamó ingeniosa. ¿Qué es lo que dices de alguien que sabe arreglar un grifo con cinta aislante, no de alguien de quien estás orgullosa? Renata me mostró el clip en su teléfono. Ahí estaba yo, bueno, una foto mía del sitio web de la clínica, tomada 2 años antes y en la que salgo con un extraño entrecerrado de ojos, pero aún así, en televisión de verdad. El segmento duraba 2 minutos y 40 segundos. Mencionaban el programa pediátrico, los 300 niños, los 6 puestos de trabajo salvados, y mi nombre 2 veces. Lo vi 3 veces seguidas. Renata me lo permitió. Luego me preguntó si se lo había contado a mi familia. Solo la miré. Llevaba suficiente tiempo trabajando conmigo para saber que no. Y para saber por qué. Le dije que ya lo verían. Que alguien lo vería. 2 horas después llegó el mensaje de mi madre diciéndome que no fuera a la cena. 2 horas. Había estado sentada en el resplandor de la mejor noticia de mi carrera y mis padres, al otro lado de la ciudad, se estaban asegurando de que yo no estuviera allí para avergonzarles delante de sus clientes inmobiliarios y sus prospectos de seguros. Me quedé en la clínica hasta casi las 7. No sabía qué más hacer. El edificio estaba vacío. Reorganicé el armario de material porque necesitaba hacer algo con las manos que no fuera lanzar el teléfono contra la pared. Entonces, a las 8:41, recuerdo la hora exacta porque estaba en el coche, aparcada frente a mi apartamento mirando la tienda de aspiradoras cerrada,
sonó el teléfono. La abuela Vivien. Su voz hacía esa cosa que hace cuando intenta mantener la calma pero su tensión arterial no está de acuerdo. Me dijo que el reportaje sobre mí y la subvención estaba sonando en la tele de la cena. Alguien lo había sacado en el móvil y lo había puesto en la pantalla grande del salón. Todo el mundo lo estaba viendo. Se me cayó el alma a los pies. Luego Vivien dijo, con la voz muy baja, que mi madre estaba a punto de levantarse y atribuirse el mérito. Que ya había empezado a contarle a la gente que ella me había animado a dedicarme a la salud pública. Que ella me había ayudado a escribir la subvención. No podía respirar. La abuela dijo que todo el mundo preguntaba dónde estaba yo. Mi madre les había dicho que no había podido venir por trabajo. Un miércoles por la noche a las 8:41. Me dijo que fuera ahora. Antes de que Diane reescribiera la historia entera. La señora Petón, el hombre de la empresa de logística, todos preguntaban por mí. Le dije que me habían pedido que no viniera. Que me habían mandado un mensaje. Que dijeron que habría gente importante. Lo sé, cariño. Lo sé. Por eso tienes que estar aquí. Tendría que haber arrancado el coche. Eso es lo que haría cualquier persona normal. La abuela llama, dice ven ahora. Tú arrancas el coche y conduces 45 minutos por la enero del 64 hacia el este. Sencillo. En cambio, me quedé sentada en el Kia frente a Donaldson's Vacuum Repair a las 8:46 de la noche y tuve lo que solo puedo describir como una rebelión completa del cuerpo. Me temblaban las manos, no ese temblor bonito y nervioso, sino el tipo en el que miras tus propios dedos y piensas ¿quién está manejando esto? Se me bloqueó la mandíbula. Me empezó a temblar el párpado izquierdo, como siempre que estoy bajo tensión, lo que significa que no ha dejado de temblarme más o menos desde el año 2019. Intenté meter la llave en el contacto y fallé 2 veces. La segunda vez la clavé en la carcasa de plástico de al lado y le hice un arañazo. Mi coche ya tenía pinta de haber sobrevivido a una guerra, así que una cicatriz más tampoco cambiaba gran cosa. Llamé a Renata. Sonó 4 veces. Descolgó y pude oír una televisión de fondo, algo con risas enlatadas. Dijo que eran las 9 de un miércoles y que más valía que fuera por un incendio en el edificio. Le conté todo. El mensaje, la cena, el reportaje sonando en la fiesta, mi madre levantándose para atribuirse el mérito de una subvención de cuya existencia no supo hasta que alguien la puso en una televisión de 65 pulgadas en su propio salón. Mi abuela suplicándome que fuera. Y yo sentada en un coche con una fuga de aceite frente a una tienda de aspiradoras cerrada, temblando como un chihuahua en una tormenta. Muy digno. Muy inspirador. Heroína local Megan Connelly, señoras y señores. Renata estuvo en silencio un buen rato. Luego me dijo que la escuchara con atención. Dijo que yo había escrito 147 páginas, había salvado 6 puestos de trabajo, había mantenido vivo un programa que cambiaría la vida de 300 niños. Mi cara había salido en las noticias. Y mi madre estaba en este momento en una sala llena de gente fingiendo haber tenido algo que ver con ello. Me dijo que me secara la cara, sabía que había estado llorando, y tenía razón, que arrancara el coche y condujera a Charlottesville. Que cuando cruzara esa puerta no iba a gritar, no iba a llorar. Iba a estar ahí de pie y ser exactamente quien era. La mujer que había escrito esa subvención. No la hija de Diane. No la hermana de Todd. La mujer que había hecho el trabajo. Le pregunté qué debía hacer si vomitaba. Pues vomitas en los arbustos como una profesional y entras de todas formas. Dios mío, cuánto quiero a Renata. Arranqué el coche. El motor hizo ese sonido que hace, mitad tos mitad rezo, y el testigo del aceite parpadeó un momento antes de apagarse. Como siempre. El Kia y yo tenemos un acuerdo. Yo ignoro sus advertencias, él ignora las normas básicas de seguridad del automóvil y los dos confiamos en que todo saldrá bien. Salí a Beverly Street y puse rumbo a la autopista. 45 minutos. Tenía 45 minutos para decidir qué iba a decir, qué iba a hacer, cómo iba a entrar en esa casa sin romper a llorar o sin volcar una mesa. Practiqué distintas frases de apertura en voz alta en el coche. Hola, mamá. Sorpresa. No. Demasiado de comedia.
He recibido tu mensaje y tu emoji sonriente. Demasiado agresivo. Buenas noches a todos. Soy la heroína local. Perdonad el retraso, mis padres me pidieron que no viniera porque no soy suficientemente impecable. Preciso, pero posiblemente nuclear. Para cuando llegué a la salida de Afton Mountain no había encontrado nada. El rímel me había llegado a zonas del rostro que Dios nunca tuvo previstas. Tenía una mancha de ramen en la manga izquierda, del vaso que se cayó durante la celebración. No me había cambiado de ropa. Llevaba el mismo cardigan gris que me había puesto para ir a trabajar, el de un botón suelto que siempre tenía pendiente coser y nunca cosía porque en realidad no tengo ni aguja ni hilo. Tengo 29 años, una formación casi equivalente a un máster y no tengo costurero. Mi abuela se horrorizaría. Bueno, no, mi abuela me daría uno directamente. Mi madre sí se horrorizaría. Estaba a punto de entrar en una cena de Charlottesville llena de gente importante con pinta de haber estado llorando en un coche durante 30 minutos. ¿Qué es exactamente lo que había estado haciendo? Bien. Una pausa rápida antes de contaros lo que pasó cuando crucé esa puerta. Si estás escuchando esto y alguna vez has sido el hijo al que pasaban por alto en tu familia, necesito que hagas algo. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahí, porque quiero saber cuántos somos, repartidos por el mundo, escuchando esto a medianoche o en el descanso del trabajo o sentados en un coche aparcado exactamente igual que yo. Y si todavía no te has suscrito, dale al botón. Esta historia está a punto de ir a un sitio en el que yo misma aún no me creo. Ahora sí. La casa de mis padres es una colonial de 4 dormitorios en un Tinton Road, a 2 manzanas de un campo de golf privado al que no pertenecen pero que mencionan en conversación. Cuando llegué, el camino de entrada estaba lleno. Una fila de Audis y Lexus, y un enorme SUV negro que parecía de escolta presidencial pero probablemente pertenecía a alguien que vende material médico. Mi Kia con su fuga de aceite, su conductora con mancha de ramen y su arañazo en el contacto encajaba perfectamente, como una paloma en un estanque de cisnes. Me quedé en el coche un minuto más. Me sequé debajo de los ojos con una servilleta de gasolinera que encontré en la consola central. Salí. Llegué al porche. La puerta estaba ligeramente abierta. Podía oír voces dentro, ese murmullo de cenas donde la gente lleva 2 copas de vino y finge que le importan las renovaciones de la cocina de los demás. Alargué la mano hacia el pomo y entonces mi madre apareció. No sé cómo se dio cuenta. Quizás vio los faros. Quizás tiene algún tipo de radar para las cosas que amenazan sus veladas cuidadosamente organizadas. Pero ahí estaba, saliendo al porche con una americana azul marino de Talbots y perlas auténticas, perlas de verdad, cerrando la puerta a su espalda para que nadie dentro pudiera oír. Me agarró del brazo. No un abrazo. Un agarre, justo por encima del codo, lo suficientemente fuerte como para notar cada dedo por separado. Me preguntó qué estaba haciendo ahí. Le dije que la abuela había llamado. Algo cambió en la cara de Diane. No culpa. Diane con ella no hace culpa. Más bien recalculación, como un ordenador ejecutando un escenario nuevo. Se inclinó hacia mí y me dijo, en esa voz que usa cuando por fuera sonríe y por dentro amenaza, que todo el mundo había visto el reportaje. Que pensaban que ella y papá estaban tan orgullosos de mí. Y que lo estaban, claro que sí. Luego me lo dejó claro, iba a entrar, iba a sonreír, iba a dejar que ella me presentara y a seguirle la corriente. Lo dijo exactamente así, seguirle la corriente. ¿Seguirle la corriente a qué? ¿A la versión de mi vida que ella se había inventado? ¿Aquella en la que ella me había animado a dedicarme a la salud pública, en la que ella me había ayudado a escribir la subvención? Estaba en el porche de una casa a la que me habían dicho que no viniera, y mi madre me estaba dando instrucciones de escena. Ya sé lo que estás pensando, vete. Da la vuelta, vuelve al Kia, conduce los 45 minutos a casa y déjala con su función. Créeme, cada músculo de mi cuerpo votaba exactamente eso. Pero antes de que pudiera responder, ella abrió la puerta y me empujó hacia adentro. Sin delicadeza. Un empujón de agente inmobiliaria, el tipo que usa para meter a los clientes en una propiedad cuando las fotos del anuncio habían sido más generosas que la realidad.
El pasillo olía a romero y a velas caras. A través del arco podía ver el salón, corrillos de gente, copas de vino, una tabla de quesos del tamaño de una mesa de cartas. Y entonces una mano en mi hombro. Pesada. Mi padre, Kate Connelly, 61 años, 1,88 m, con americana de cuadros y la sonrisa que reserva para los clientes y para la gente de quien necesita algo. Me metió al hueco del pasillo junto al armario de los abrigos, fuera del campo de visión del salón. Me dijo que no sabía qué estaba haciendo allí, pero que iba a decirlo una sola vez, que no le avergonzara. Esta noche no. Que en ese salón estaba Dennis Weaver de Orion Logistics, $412,000 en prima anual. Que mi madre tenía a Joan Petón. Me preguntó si entendía lo que había en juego. Le dije que yo acababa de conseguir $2,300,000 en financiación federal. Que había salido en las noticias esta noche. En su salón. Se me quebró la voz. Lo odié. Me miró como se mira a una niña que ha dicho algo que es técnicamente cierto pero inconveniente, y me dijo que esto no era el momento ni el lugar para hacerlo girar todo en torno a mí. En torno a mí. Yo había escrito 147 páginas. Mi madre estaba dentro contándole a la gente que había ayudado. Y me estaban diciendo que no lo convirtiera todo en algo sobre mí. Ya había tenido suficiente. Me estaba dando la vuelta. Mi mano buscó el pomo de la puerta. Las llaves estaban en el bolsillo del cardigan, el del botón suelto, y me iba. Iba a llorar todo el camino a casa y a comer mantequilla de cacahuete a cucharadas directamente del tarro y a poner algo estúpido en la televisión y a no volver a hablar con ninguna de estas personas jamás. Y entonces una voz desde la puerta del salón. Una mujer de casi 70 años, pelo plateado recogido, gafas de lectura colgadas de una cadenita al cuello, copa de vino blanco en la mano. Me preguntó si era Megan. Megan Connelly. Joan Petón. Se le iluminó la cara. No de ese modo impostado. La iluminación real. Me dijo que su nieta Elle estaba en nuestro programa pediátrico. La revisión dental de la primavera pasada. Que nuestro equipo había detectado un problema que su dentista habitual había pasado por alto. Que desde entonces no paraban de hablar de la clínica. Mi madre apareció detrás de Joan a tal velocidad que me sorprende que no dejara marcas en el parqué. Empezó con lo suyo. Joan, mira quién ha llegado. Es mi hija Megan. Qué dedicada es. Ha venido directamente del trabajo, ni siquiera ha pasado a cambiarse. Ya la conocéis, siempre trabajando. Joan le sonrió a Diane. Luego me miró a mí. Me dijo que había unas 20 personas en ese salón que querían conocer a la mujer que habían visto en las noticias. Me tomó la mano con suavidad, exactamente lo contrario de cómo me había agarrado mi madre, y me llevó al salón. 28 personas. Ese es el número de personas que había en el salón de mis padres aquel miércoles por la noche. Lo conté después, porque mi cerebro hace eso, se aferra a un número cuando todo lo demás es caos. 28 personas, una tabla de quesos, 4 botellas de vino abiertas y un televisor enorme sobre la chimenea donde, según me contaron, mi cara había aparecido hacía apenas 40 minutos con las palabras heroína local debajo. Entré al salón cogida de la mano de Joan Petón como una niña que la llevan al primer día de colegio. Con el cardigan gris, el botón suelto y el rímel en sitios donde el rímel no tiene ningún derecho a estar. Todas las cabezas se giraron. Y entonces aplaudieron. Aplausos de verdad, de desconocidos, en el salón de mis padres. Un hombre que no conocía de nada levantó su copa. Una mujer junto a la estantería señaló y dijo, ahí está. Como si yo fuera una celebridad llegando a un estreno, y no una chica de 29 años agotada que había estado llorando en un Kia 40 minutos antes. Diane se movió rápido. Se colocó a mi lado, hombro con hombro, mano en mi espalda, con la precisión de alguien que ha practicado las poses de las fotos de sus pisos delante de un espejo, que es algo que hace y que yo he visto. Empezó a proyectar esa voz de visita de puertas abiertas, contando al salón lo orgullosos que estaban ella y Kate, que yo siempre había tenido vocación de ayudar a los demás, que lo había heredado de ella, honestamente, que siempre había dicho devuelve algo a tu comunidad. Actuación de Diane. Impecable. Joan Petón la cortó como un cuchillo a través de uno de esos quesos blandos de la tabla.
Dijo que le encantaría escucharme directamente a mí. Así que hablé. Me puse en medio del salón de mis padres y hablé del programa pediátrico. 300 niños al año. Revisiones dentales, evaluaciones del desarrollo. Los 6 puestos de trabajo que habíamos salvado. La expansión que ahora podíamos financiar, 2 consultorios más, una unidad móvil para zonas rurales, un programa de educación nutricional con los colegios de primaria. Hablé quizás 3 minutos. Sin haberlo planeado, sin haberlo ensayado. Simplemente hablé de aquello en lo que había invertido 11 semanas de mi vida, de aquellas 147 páginas, porque creía que importaba. Cuando terminé, Joan se volvió hacia mi madre y le dijo que debía estar tan orgullosa. Que imaginaba que Diane había estado apoyándome en todo momento a lo largo del proceso. Mi madre sonrió de oreja a oreja. Por supuesto. Desde el primer día le dije, Meggie, esta es tu vocación. Joan asintió. Luego preguntó, con voz todavía cálida, todavía amable, pero con algo debajo, ese algo que una directora de colegio jubilada aprende en 30 años de pillar a alumnos en mentiras, si Diane había sabido de la subvención antes de esta noche. Una pausa brevísima. Una fracción de segundo. La mayoría de la gente no la habría notado. Yo sí la noté. La abuela Vivien, sentada en el sillón de orejas junto a la ventana con sus manos artríticas cruzadas en el regazo, también la notó. Por supuesto, dijo Diane. Hablábamos de ello constantemente. Joan ladeó la cabeza. Dijo que qué interesante. Porque cuando el reportaje había empezado a sonar un rato antes, Diane había preguntado quién era Megan Connelly. Y Kate había dicho algo como algo de su hija, un tema con una clínica. Lo recordaba, dijo Joan, porque le había parecido una reacción extraña tratándose de algo de lo que supuestamente hablaban constantemente. El salón se quedó en silencio. No el silencio dramático de las películas. El silencio real, el pesado, el que se instala cuando alguien acaba de decir la verdad en una habitación llena de gente que llevaba el tiempo fingiendo no saberla. Ese silencio en el que se oye el frigorífico en la cocina y el vibrar de un teléfono en el bolsillo de una chaqueta. Diane soltó una carcajada. La falsa. Empezó a decir algo sobre que estaba despistada. Entonces la abuela Vivien habló desde el sillón. 79 años, manos artríticas, había conducido sola desde Waynesboro esa noche. No levantó la voz. Nunca lo hace. Simplemente habló con claridad. Con la claridad de quien ya no tiene paciencia para la farsa ni ganas de disimularlo. Diane, tú le dijiste a Megan que no viniera esta noche. Le mandaste un mensaje diciéndole que habría gente importante y que querías que todo saliera impecable. Esta parte todavía. Sí. Dadme un segundo. El salón no jadeó. No es una película. Lo que pasó fue peor. Ese silencio denso y pesado en el que todos miran su copa o sus zapatos y nadie sabe dónde meter los ojos. Dennis Weaver, de Orion Logistics, los $412,000 de prima anual que mi padre había estado cultivando toda la noche, estaba junto a la chimenea, directamente debajo del televisor donde había aparecido mi cara una hora antes. Dejó su copa sobre la repisa. Sin dramatismo. Simplemente la dejó, como alguien que ha visto suficiente. Joan preguntó si era verdad. No le estaba preguntando a Diane. Me estaba mirando a mí. Saqué el teléfono. Abrí el mensaje. Lo levanté. Gente importante. Todo impecable. Espero que lo entiendas. Emoji sonriente. Joan se quitó las gafas, las de la cadenita, y miró a Diane de la manera en que una directora de colegio jubilada mira a una alumna que acaba de ser pillada copiando. No con enfado. Con decepción. El tipo de decepción que es mucho peor. Lo dijo en voz baja. La mujer que acaba de conseguir $2.300.000 para la atención sanitaria de niños no era suficientemente impecable para vuestra cena. Diane abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Parecía un pez al que hubieran sacado del agua y que intentara recordar cómo se respira. Kate se adelantó intentando reconducir la situación. Dennis Weaver cogió su chaqueta. Dijo que ya había visto suficiente por esa noche.
Le dijo a Kate que su asistente ya estaría en contacto sobre la cuenta de Orión. O quizás no. Luego me tendió la mano. Me la estrechó de verdad. Me dijo que el programa sonaba exactamente como lo que esas comunidades necesitaban. Joan me apretó el brazo con suavidad, todo lo contrario del agarre de mi madre, y me dijo que quería traer a su nieta a la clínica para una revisión de seguimiento. Luego hizo una pausa, miró a Diane y le dijo que tenía pensado poner su casa en venta esa primavera. $1.850.000. Y que iba a buscar otra agencia. Mi madre se quedó en el centro de su propio salón, rodeada de los anillos de las servilletas y el plano de los asientos y Michael Bublé sonando suavemente en el altavoz del rincón. Y por primera vez en mi vida no tuvo nada que decir. La abuela Vivien me acompañó al coche despacio, porque sus rodillas ya no son lo que eran y el camino de gravilla le da problemas. Me tuvo cogida del codo todo el tiempo. No porque lo necesitara ella, sino porque lo necesitaba yo. Junto al Kia, me dio una palmadita en la mejilla con su mano suave como papel y me dijo que fuera a casa a dormir. Y que arreglara la fuga de aceite de una vez. Lo olía desde aquí. Conduje los 45 minutos de vuelta a Stanton con las ventanillas abiertas y la radio apagada. Aparqué en Beverly Street. Donaldson's estaba a oscuras. La farola encima de mi escalera parpadeó como siempre, encendiéndose y apagándose, incapaz de decidirse a comprometerse del todo. Me senté en la mesa de la cocina. Había una taza en el escurridor. Solo una. La mía. La encimera estaba limpia porque la había fregado esa mañana, una costumbre que aprendí de Vivien, que siempre decía que una encimera limpia significa que estás lista para lo que venga. No miré el teléfono. Ni mensajes, ni llamadas perdidas. Nada. La primera vez en mucho tiempo que recuerdo. Me quedé sentada en el silencio. Y fue suficiente. Gracias. De verdad, de todo corazón, por haberme acompañado hasta el final. Significa más de lo que imagináis. Justo ahí en vuestra pantalla hay otra historia esperándoos. Dadle. Aquí estaré.